A veces un evento que pasa a miles pero miles de kilómetros de distancia puede terminar transformando sociedades enteras. Y bueno, esa es justamente la historia de hoy, cómo la revolución bolchevique allá en Rusia generó una onda expansiva que resonó con una fuerza increíble al otro lado del Atlántico, aquí en América Latina. Así que la gran pregunta que vamos a explorar es esa. ¿Cómo es posible que una revolución en Rusia haya logrado redefinir por completo la lucha política en todo un continente tan lejano? Para entender bien el impacto, primero tenemos que poner la lupa en el contexto. A ver, América Latina en la década de 1910 no era para nada un lienzo en blanco. Era más bien un polvorín social y económico listo para que prendiera cualquier chispa. Pensemos que la Gran Guerra en Europa había paralizado el comercio. Las exportaciones de materias primas, que eran el verdadero motor de las economías de la región, se desplomaron. ¿Y qué generó esto? Pues una crisis profundísima, desempleo por todos lados y un descontento social que crecía día con día. Y justo en medio de esa crisis, llegan noticias de un evento que fue como un terremoto. Allá, en la lejana Rusia, un sistema completamente distinto había tomado el poder. Ojo, no era un gobierno de élites ni de terratenientes, no. Era uno que se proclamaba de los trabajadores. Y es aquí donde la historia da un giro fascinante, de verdad, porque lo que para muchísimos era solo una idea abstracta, un sueño, de repente se convirtió en un ejemplo real, tangible. La chispa se había encendido. Esta frase es el corazón de todo. Tanto la revolución bolchevique como la revolución mexicana, que estaba mucho más cerca, demostraron algo que cambió las reglas del juego. Un gobierno de trabajadores y campesinos no era una simple utopía, no, era una realidad posible. Y claro, toda gran transformación necesita un rostro, y ese rostro fue el de Lenin, el líder de este nuevo gobierno. Su figura cruzó océanos y se convirtió en un verdadero ícono de la revolución, una fuente de inspiración para miles de personas que soñaban con un cambio radical en sus propios países. Ahora pasemos de la inspiración a la acción concreta, porque toda esta admiración por la Revolución Rusa no se quedó en debates de café, para nada. Se tradujo muy rápido en organización y en movilización por todo el continente. La inspiración, como decíamos, se transformó en organización. Y miren la fecha, que es clave, 1925. En un mismo año, intelectuales y activistas de Argentina, Cuba y México fundaron dos organizaciones súper importantes con un sello revolucionario y antiimperialista. El ECO de Rusia ya estaba creando una nueva red de líderes latinoamericanos. Pero el impacto no fue solo crear cosas nuevas, también fracturó lo que ya existía y provocó un auténtico terremoto en el panorama político tradicional de la izquierda. Esto es súper importante entenderlo. Las tensiones ya estaban ahí. En muchos partidos socialistas convivía un ala que buscaba reformas graduales, más tranquilas, y otra que exigía una revolución ya. Lo que pasó en Rusia fue el catalizador que hizo esa división, pues, insostenible. La consecuencia, una fractura total. Las alas más radicales se separaron para formar sus propios partidos, los partidos comunistas, y estos no solo eran más extremos en su ideología, sino que se alinearon directamente con el movimiento global que se lideraba desde Moscú a través de la Tercera Internacional. El resultado de todo esto fue una expansión rapidísima. O sea, en menos de 10 años, la estructura política de la izquierda en América Latina se había transformado por completo. El comunismo organizado ya era una fuerza política real en casi toda la región. Pero la onda expansiva siguió y siguió. No se detuvo en los partidos políticos, sino que se metió en otros movimientos sociales e intelectuales, radicalizando el debate en todos los frentes. A ver, antes de seguir, aclaremos un término que es clave para la época, el anarcosindicalismo. Pensemos en una ideología que busca la revolución social a través de la acción directa de los sindicatos de trabajadores, sin partidos políticos ni el Estado de por medio. Era una corriente con muchísima fuerza. Y esta radicalización fue súper diversa. Grupos anarcosindicalistas en Brasil y México, por ejemplo, adoptaron posturas pro-bolcheviques. El interés por las ideas de Karl Marx se disparó entre trabajadores e intelectuales. El gran desafío, sin embargo, era muy práctico. Casi no había literatura marxista en español. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Las semillas que se plantaron hace un siglo por una revolución al otro lado del mundo, germinaron en partidos, movimientos y debates que definieron gran parte de la historia latinoamericana del siglo XX. ¿De qué manera esas raíces siguen influyendo en la política y la sociedad de la región hoy en día?